para presentar She Wore a Yellow Ribbon, la Legión Invencible, quiero insistir en dos cuestiones: la belleza plástica y la vejez. Ford había creado una productora propia para tener más control sobre sus películas, que había hecho una película muy artística, El Fugitivo, con Henry Fonda, que fue un gran fracaso, y que a partir de entonces, para que no quebrase su productora, se dedicó a hacer westerns, porque eran películas de éxito prácticamente seguro. Él había hecho muchos westerns cuando empezó en el cine, y si no el western especialmente, él decía que los westerns no le gustaban especialmente, pero sí le gustaba el salir a exteriores, el no tener que estar con los productores encima, el evitar la polución de la ciudad de Los Ángeles, el trabajar con vaqueros y con stuntmans, con gente sencilla, con indios, etcétera, que era gente que le gustaba a él. Después de hacer Fort Apache, su segundo western en esta línea fue Tres Padrinos, que es un remake de una película que él había hecho de joven y que está dedicada a Harry Carey, porque la película se hizo cuando Harry Carey, este actor con el cual él había empezado y habían hecho un tándem y habían hecho muchas películas juntos, acababa de morir. En Hollywood no era normal que se dedicaran a las películas, pero en este caso Ford sí lo hizo porque le quería muchísimo a Harry Carey. Además, en la película trabaja como actor Harry Carey Jr., que era el hijo del actor que acababa de morir, que además era el ahijado de John Ford, era como un hijo para John Ford. Es un hombre que nos ha dado mucha información sobre el mundo de Ford. Y en esa película los protagonistas son John Wayne, un actor con el cual él ya había trabajado varias veces, Pedro Armendáriz, con el cual había trabajado en El Fugitivo y en Fort Apache, y este Harry Carey Jr., que era nuevo, pero que Ford quería lanzar, por así decir. Y la tercera película del oeste fue esta, La Legión Invencible, She Wore a Yellow Ribbon. Yo creo que esta es una película, la cuestión de la belleza, que está sobre todo dedicada a Monument Valley, al lugar. Ford había encontrado un lugar idóneo para hacer sus películas del oeste, lo había encontrado en La Diligencia, había ido ya 3 veces, La Diligencia, Pasión de los Fuertes, su última película con la Fox, es cuando riñó con el productor, y yo creo que eso contribuyó a que él quisiera ser un productor independiente, y Fort Apache. Pero esta película, lo mismo que Tres Padrinos, es una película en color. Era la primera vez que iba a filmar Monument Valley en color. Es la segunda película en color de Ford. Ford solo había hecho una película en color hasta entonces, que es una película del año 39 que se llama Drums Along the Mohawk, Corazones Indomables, creo que se llamó en España, una película sobre el ambiente del siglo XVIII, de la época de la Revolución Americana. Yo creo que Ford en este caso lo que quería hacer era una película muy hermosa, muy plástica. Él dijo muchas veces que se había inspirado en Frederick Remington, que era un pintor, acuarelista también, grabador, también escultor, hacía unas pequeñas esculturas de bronce, de temas del oeste y sobre todo de temas de la caballería. Antes de que Ford, lo expliqué en la presentación anterior con Fort Apache, entrara en el mundo de la caballería, convirtiera a la caballería en protagonista de películas del oeste. La caballería siempre aparecía en las películas del oeste, pero como una figura de fondo. Ya Remington había convertido a la caballería, en los años finales del siglo XIX y comienzos del XX, en protagonista de sus obras, de sus cuadros, de sus acuarelas, de sus grabados. Por lo tanto, Ford volvió a esa tradición que era muy conocida, pero que no se había aplicado nunca hasta entonces en el cine. Aquí trabajó por primera vez con un fotógrafo, Winton Hodge, que era especialista en color, y que ganó con esta película el Oscar a la mejor fotografía en color. La segunda vez que trabajaron juntos, fijaos, fue en El Hombre Tranquilo, una película que a Ford también le importaba mucho, cuyos exteriores se hicieron en Irlanda. Ford era de origen irlandés y adoraba todas las cuestiones irlandesas y los temas irlandeses. Y en esta película, de nuevo, Winton Hodge ganó el Oscar al mejor director. Y Ford ganó al mejor director de fotografía. Y Ford ganó el Oscar al mejor director. Y la tercera y última vez que trabajaron juntos fue nada menos que en Centauros del Desierto. Otra vez en Monument Valley, en fotografía en VistaVision, que era un sistema en el que el negativo era el doble de grande y por lo tanto la calidad de nitidez de la imagen era extraordinaria, y que también, entre otras cosas, es una película de homenaje, de canto a Monument Valley. O sea que fíjense ustedes que 3 películas hicieron estos 2 hombres juntos: La Legión Invencible, El Hombre Tranquilo
y Centauros del desierto. Y la otra cuestión que yo creo que le interesaba mucho a Ford en esta película es la vejez. A Ford le interesaban mucho los viejos, hay muchos viejos en el cine de Ford, sobre todo a partir de esta época, cuando él ya se estaba haciendo viejo. Yo creo que para él la vejez era una edad muy importante, era la edad de la plenitud humana, la edad de la sabiduría, de la experiencia, donde las pasiones humanas ya se han apaciguado, una edad donde, yo qué sé, la envidia, el orgullo, la soberbia, las ansias de medrar, etcétera, no tienen mucho sentido. Él hizo luego varias películas, por ejemplo, El sol siempre sale, o El último hurra, sobre personajes que llegan al final de su vida. Incluso hay un par de películas de las mejores de Ford, yo creo, Cuna de héroes y Escrito bajo el sol, que abarcan muchos años, empiezan cuando el personaje es joven, pero terminan en la vejez. Esta de hoy, La Legión Invencible, es una de las grandes películas de Ford sobre la vejez. En este caso, yo creo que la vejez se expresa en dos temas. En la película, además del protagonista, Nathan Brittles, que es un viejo capitán que se va a jubilar, ese es el tema, la jubilación, le quedan 6 días para jubilarse, la misión que realiza es su última misión, es viudo y tuvo 2 hijas, pero también murieron a la vez que su esposa, están enterradas en el cementerio del fuerte, es un hombre que está completamente solo, aunque tiene un amigo que es el sargento primero de su compañía, el sargento Quincannon. Frente a eso hay 3 personajes jóvenes, 2 jóvenes tenientes y una chica que es pariente del comandante del fuerte y que ha ido a conocer el oeste, y los 2 chicos la pretenden a la chica, y esta especie de triángulo de jóvenes, con la vivacidad propia de la juventud y la inexperiencia, se opone a la sabiduría del personaje viejo, de Brittles. Y además hay una cuestión muy bella en la película, quizá no debiera decirla, pero bueno, se trata de orientaros un poco, que es que realmente la muchacha joven, Olivia, a quien verdaderamente admira y tiene como modelo, no es a ninguno de los 2 chicos que la pretenden, sino al viejo. Entonces, la oposición de las 2 edades, el relevo generacional, podríamos decir, destaca el tema de la vejez. Y otra cuestión que destaca ese mismo tema es la guerra. Se inicia una guerra con los indios y el capitán Nathan Brittles intenta evitarla. Su sabiduría se expresa en el intento, en los esfuerzos que hace durante toda la película por evitar la guerra. Ese pacifismo, podríamos decir, esa falta de belicosidad, también sería muy propia de la vejez. Entonces, yo creo que con estas cuestiones se puede plantear un poco el centro motriz, por así decir, de la película. La belleza, los 2 personajes viejos que se van a jubilar, Brittles y el sargento primero Quincannon, los 3 muchachos jóvenes, los conflictos y el problema de la guerra y de cómo evitar la guerra. Y para acabar, quiero señalar una cosa quizá un poco difícil en una presentación así, que además está grabada, pero bueno, es que es muy bella también la construcción, la arquitectura de la película, la manera en que están organizadas las distintas secuencias que, articulándose unas con otras, la componen. En cualquier película la construcción es muy importante, pero Ford, sobre todo, yo creo, a partir de esta película, desarrolla la idea de que la construcción se haga, por así decir, visible. La construcción de una película, su estructura, su esqueleto es más o menos secreto, el público no lo percibimos. Pero Ford hace determinadas escenas de tal manera que no podemos evitar ponerlas en relación unas con otras, porque son muy similares. Y entonces esas escenas son un poco como las columnas que sostienen el puente, podríamos decir, que es la película. Bueno, me estoy liando un poco, pero en esta película hay 3 escenas que son al comienzo del primer día, al comienzo del segundo día y al comienzo del día final, de estos 6 que abarca la película, que son muy similares. El sargento Quincannon acude a la cabaña del capitán Brittles para reunirse con él y salir juntos a iniciar la jornada, a iniciar el día. La amistad, la fraternidad entre los 2,
En fin, los dos actores, además, Victor McLaglen y John Wayne, habían trabajado mucho con Ford, habían trabajado también juntos, se conocían muy bien. En fin, crean verdaderamente tres momentos prodigiosos, pero sobre todo tres momentos que cuando vemos el segundo no podemos evitar recordar el primero, y cuando vemos el tercero no podemos evitar recordar los otros dos. Es decir, la construcción se nos hace visible. Ahí vemos que empiezan tres momentos de la película. Tendríamos que, si la película se compone básicamente de tres partes, la parte inicial, el primer día, que los personajes no salen del fuerte y que se dedica a que les vayamos conociendo y a que se plantee el tema de la guerra. El primer día viene dado por la primera vez que se reúnen los dos amigos, el segundo día y todo lo que viene a continuación por la segunda vez que se reúnen los dos amigos, y el último día por la tercera vez en que los amigos se reúnen. En literatura diríamos que hay una anáfora, que significa empezar con la misma frase o con la misma idea en varios momentos el poema, de tal manera que esos comienzos, por así decir, se ven más intensamente como comienzos, se refuerzan unos a otros. Aquí, ya digo que el primer día se trata de presentar la vida en el fuerte y plantear el tema de la guerra. Luego, los días siguientes es la expedición, la última misión que hace el capitán Nathan Brittles, que tiene que llevar a Olivia y también a la mujer del comandante, a las dos mujeres, sacarlas del fuerte, porque si hay guerra no pueden quedarse en el fuerte, sacarlas del fuerte para llevarlas al puesto de la diligencia, para que la diligencia las lleve al este, esa expedición que abarca varios días, y luego, con la tercera reunión del sargento primero y el capitán, el día final de la película. Así, los tres grandes bloques de la película vienen definidos por esas tres escenas. El bloque central es mucho más extenso porque abarca todo el cuerpo de la película. Lo otro sería como el planteamiento y el desenlace. Y luego hay, con esto ya acabo, hay otra correspondencia que quizá no es visible a primera vista. Yo seguramente no la vi las primeras veces que vi la película, pero como la he estudiado mucho, he llegado a darme cuenta, que es de este mismo tipo pero más secreta. Y quizá por eso mismo más bella. Y es que todos los finales, si las anáforas son la repetición de los comienzos, creo que en literatura se llaman catáforas a la repetición de los finales, todos los finales reúnen siempre al viejo capitán Brittles y a la joven Olivia. Pero no solo tres, como en el caso de los comienzos, sino que incluso en el gran bloque central, en la expedición, que a su vez se puede dividir en tres secuencias. La primera secuencia sería la salida, la segunda secuencia sería la llegada al puesto de diligencias, aunque llegan tarde, y la tercera secuencia sería el regreso al fuerte. Pues bien, en todos estos momentos, al final tenemos una escenita entre Brittles y Olivia. Fijaos que serían 5, la jornada inicial, la jornada final y estas tres fases, estas tres escenas de la expedición. Lo vais a ver. El primer final, Brittles está en el cementerio con la tumba de su esposa y acude Olivia y le regala flores rojas. El final de la película es muy similar. Brittles vuelve al fuerte, Olivia le regala flores amarillas y él las lleva al cementerio de su esposa. Bien, eso el comienzo y el final. Y las tres escenas que he dicho en el medio, la expedición. Fijaos, al final de la primera parte, al final de la salida, Olivia está muy triste porque ha reñido con uno de los dos chicos y solloza. Mientras cabalga, porque van en marcha, no paran nunca porque tratan de llegar lo antes posible. Y mientras cabalga está sollozando y limpiándose el llanto con la falda, y Brittles se acerca a ella y le da unas palmaditas en la espalda. Ese sería el primer final. El segundo final, cuando han llegado a la diligencia, al puesto, pero han llegado tarde, Olivia se culpa a sí misma. Si ella no hubiera sido tan tonta de ir al oeste para querer conocer al oeste y tal, no habrían tenido que dedicar todo el tiempo a protegerla y no hubiera pasado lo que ha sucedido. Entonces Brittles la consuela dándole por segunda vez unas palmaditas en la espalda. Y el tercer final, cuando ya están de regreso y Brittles considera que ha fracasado su misión, Brittles sale de la cabaña del comandante y ella se queda mirando y dice que está admirada y que le gustaría vitorear al propio Brittles. Es decir, que 5 veces, en estos 3 momentos del centro, y en el final del comienzo en el cementerio, y el final del final en la fiesta y en el cementerio,
siempre tenemos la relación entre el viejo capitán lleno de sabiduría y en fin, sin sombra de vanidad, y la muchacha que se da cuenta verdaderamente de lo que vale ese hombre. Bueno, que os guste.